Bienvenidos a esta clase, la cuarta de Notos a Platón. Vamos a analizar el Critón, el segundo texto, segundo diálogo según la ordenación de estos en la editorial Gredos. Como su propio nombre indica, es un diálogo entre Sócrates y Critón, en el que se habla entre muchas cosas, pero sobre todo de la cuestión de la justicia y la injusticia, al calor de una oferta de fuga de la prisión en la que está Sócrates encarcelado para ser condenado a muerte. Sobre todo eso resulta interesante porque para muchos este diálogo contiene una suerte de teoría del contrato social in nuce. Vamos a ver cuáles son las diversas interpretaciones del libro y, como de costumbre, como hicimos ya también en la clase pasada, iremos a fragmentos concretos y también ofreceremos una interpretación un poco más generosa de lo que ahí se dice. Desde el juicio, que aparece en la Apología, Sócrates lleva 4 semanas en la cárcel. La ejecución parece plantearse para al día siguiente de la conversación con Critón. Los historiadores han debatido mucho sobre la ubicación concreta de la celda de Sócrates. Básicamente se entiende que está a unos 100 metros de la Elaia, cerca del Ágora, justo donde él estaba discutiendo y haciendo sus diálogos. Critón, el único interlocutor de Sócrates, salvo el interlocutor ficticio que son las leyes, se presenta como un ateniense rico, del demos alopeque, el mismo demos al que pertenecía Sócrates. Él apareció previamente, como sabéis, en la Apología, era uno de los que se comprometió a pagar la fianza de Sócrates y fue uno de los que estaba, se propuso prometer ante el tribunal que Sócrates no iría y pidió, por lo tanto, la conmutación de la pena de muerte por la de prisión preventiva, lo que fuera, por cadena perpetua, lo que fuera. Sobre el diálogo no hay dudas, es decir, la mayor parte de los autores intérpretes sostienen que se trata de un diálogo de juventud. Hay algunos que cuestionan que se trate de un diálogo auténtico. El más crítico al respecto es Holger Zeslev, ya le mencionamos en previas clases, en los textos que tiene sobre la cronología platónica. Duda de la autenticidad del diálogo del Critón. Todos los demás lo consideran un diálogo genuino y un diálogo de juventud. Gente que discrepa acerca de esta cronología: Montuori y Reale, Giovanni Reale, que tiene unos textos muy conocidos sobre Platón político, es el texto que recomendamos previamente. Argumentan que el Critón en realidad es un texto tardío, incluso escrito en el periodo de las leyes, dada la importancia que se le da justamente a la ley, ¿no? Se entiende que, por muy patriota que fuera Sócrates, esta interpretación tan casi autoritaria de la vinculación entre el ciudadano y la ley, pues tan solo sería posible en el pensamiento tardío de Platón, justo el que elabora antes de morir. Los historiadores, desde luego, han llegado a la conclusión de que, dadas las sucesivas los fragmentos que nos quedan de la época, los amigos de Sócrates complotearon o planearon serios intentonas de escape, de huida. Está en Genofonte las referencias también a varias intentonas, ninguna de las cuales se llevó a cabo. Como ustedes saben, si han leído el diálogo, que es un diálogo muy breve, no sé si tendrá menos de 20 páginas, o por ahí debe andar la edición de Gredos. La narración es muy corta. Critón entra en la celda de Sócrates a primeras horas de la mañana, antes de que el encarcelado pueda ser visitado por sus amigos. Soborna al guardia para poder ingresar en la celda, mientras Sócrates está dormido. Cuando se despierta, Critón le expresa su sorpresa al verle tan relajado ante la muerte, a lo cual Sócrates responde con su doctrina del agnosticismo práctico, a saber, sería ridículo que teniendo 70 años él tuviera miedo a la muerte, algo que va a sucederle tarde o temprano, más temprano que tarde, y respecto a lo cual pues no hay que tener miedo porque es algo más bien desconocido, no es un mal conocido, sino que se trata en todo caso de algo respecto a lo cual habría que tener una cierta indiferencia, vamos a decirlo así, ¿no? La propuesta de Critón es muy sencilla: sobornar a todos los guardias para poder escapar y ofrecerle una fuga a Tesalia, donde Critón y sus amigos tienen propiedades donde pueden alojar a Sócrates. Uno de los argumentos que utiliza Critón para intentar persuadir a Sócrates es que, en caso de ser condenado a muerte, sus hijos se verían privados de los privilegios que le corresponden a los hijos de un filósofo, es decir, sus hijos
dejarían de tener la educación y las condiciones de vida adecuadas que podrían tener si su padre viviera. Y además, en qué condición quedarían los amigos de Sócrates si permitirían que éste muriera. Quedarían en pésimo lugar si no, por lo menos intentaran persuadirle para huir. Quedarían como pésimos amigos si no quisieran gastar dinero para salvar a su colega. Como ya digo que estamos en la exposición sucinta, ya entraremos en el detalle. Después de escuchar estos argumentos, Sócrates hace una cosa curiosa, que es toma la palabra digamos, de las leyes, pero antes de hacerlo le propone a Critón que en lugar de tomar una decisión precipitada, hablen acerca de la ley y la justicia, temas variados en el típico formato del diálogo socrático. Lo primero que sostiene Sócrates, todavía hablando en primera persona y no a través de la ente ficticio de la ley, es exponer pues doctrinas que ya comentamos en clases previas, como lo que denominamos previamente un cierto intelectualismo y elitismo intelectual, según el cual pues las opiniones de los educados o expertos no son igual de válidas que las de la gente con prejuicios o los ignorantes. El hecho de que una opinión sea popular no es un índice de su validez. Pone como ejemplo a los atletas. Los atletas no escuchan al común de los mortales, sino a los médicos, que son los que están especializados en el cuerpo. Hay una suerte de, podemos llamarlo así, hipsterismo intelectual en Sócrates, donde casi se podría decir que el hecho de que una opinión sea sostenida por el común de los mortales es un índice de su falsedad, ¿no? Y aquí quisiera recordar o traer a colación una corriente filosófica contemporánea, que es la epistemología de la virtud de Ernest Sosa. Este tocayo mío ha desarrollado toda una teoría del conocimiento que de alguna forma es la conclusión ineluctable de las sucesivas gnoseologías que se han ofrecido en el siglo XX desde la perspectiva analítica. Como ya dijimos, la filosofía analítica se discrimina a la continental a lo largo del siglo XIX, pero el punto principal de corte es la escuela del Círculo de Viena, con Carnap y compañía, quienes llegan a la conclusión básicamente de que la verdad de los enunciados consiste en su comprobabilidad o corrobabilidad empírica. ¿Bien? Un autor próximo al Círculo de Viena, pero que nunca se identificó con ese círculo, era Popper, quien entendía que lo característico de los enunciados científicos por contraposición a los pseudocientíficos es su falsación. Sea como fuere, en ambos casos se da una importancia crucial a lo que era la comprobación empírica de los enunciados, bien sea para falsarlos, bien sea para corroborarlos positivamente. Estas teorías fueron puntualizadas, matizadas, se añadió todo lo que tenía que ver con la sociología de la ciencia, de Kuhn en adelante, la que hemos comentado, la dinamitación de la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. La forma en que los científicos descubren los teoremas también es importante para su justificación. Hay una serie de prácticas en las comunidades científicas que hacen que unas ciertas comunidades o proyectos de investigación sean más valiosos que otros. Toda la teoría que está en Kuhn, luego Feyerabend, Lakatos, los discípulos de Popper, que de alguna forma incorporaron ciertos elementos de carácter sociológico al estudio de la ciencia. Pues bien, después de muchos dimes y diretes y evoluciones varias, el punto en el que se encuentra ahora mismo la filosofía de la ciencia anglosajona o posanalítica es este de la epistemología de la virtud. Finalmente se llega a la conclusión de lo que diferencia una comunidad científica de una pseudocientífica no es ni la corrobabilidad ni la falsabilidad de los teoremas científicos, sino una serie de virtudes que siguen los miembros de esa comunidad científica. Es decir, hay una serie de virtudes epistémicas como la honestidad, la transparencia, la apertura de mentes, la paciencia, la meticulosidad, el detallismo, el perfeccionismo, que sean propias del científico por contraposición al charlatán, al magufo o lo que sea. ¿Bien? Entonces, finalmente, por así decir, se vuelve a vincular, se vuelve a plantear el problema de la relación entre la ciencia y la prudencia, como están viendo aquí ustedes, ¿no? Entre las virtudes teoréticas y las prácticas, tema que está planteado en Suárez, lo hemos hablado 1000 veces ahí en esa clase, pero también aquí en el caso de Sócrates. Claro, en estos textos iniciales de Juventud de Platón, salvo que asumamos la tesis de Reale, pues Sócrates todavía no ha dado en el criterio de verdad de los teoremas o de las verdades científicas, técnicas y demás, sino que confía en las virtudes del médico, el experto, el artesano,
y del mismo modo del filósofo por contraposición al vulgo. ¿Bien? La conclusión a la que ha llegado él como filósofo es que el objetivo de la vida no consiste en vivir cuantitativamente, sino alargarla cualitativamente. Que una vida no debe ser extensa en lo cuantitativo, sino con lo cualitativo, y las cualidades o virtudes características de la vida pues son la reflexividad, la justicia, etc. ¿Bien? Escapar de la prisión podría alargar cuantitativamente la vida de Sócrates, pero la recortaría cualitativamente, porque Sócrates habría incurrido en una contradicción al haber preferido la condena a muerte al exilio y posteriormente, aquella famosa frase, ¿no? Pudisteis elegir entre... ¿Cómo es esto? Pudisteis elegir entre la derrota o el deshonor, elegisteis el deshonor y obtuvisteis la derrota. Esto es una frase que se utilizaba mucho durante la época de la Guerra Civil Española, pero también se utilizó contra los errejonistas, ¿no? Pudisteis elegir entre la derrota o Errejón, elegisteis a Errejón y obtuvisteis la derrota. Pues sí. Sócrates incurría en una contradicción, dejaría de llevar una vida digna, lo que hemos dicho, traicionaría el concepto de honor que tiene. Como veis, el texto de la Apología y el del Critón son diálogos hermanos y abordan prácticamente la misma cuestión. Lo único novedoso en realidad del Critón frente a la Apología, ese es el momento en el que ya se produce la personificación de las leyes atenienses por boca de Sócrates, y Sócrates comienza diciendo aquello de que sin respeto a las reglas o las leyes establecidas ningún Estado podría subsistir o existir. Las leyes le critican a Sócrates, le criticarían a Sócrates en caso de que quisiera exiliarse, digamos, injustamente o ilegalmente, que él está incumpliendo las leyes que han permitido a la ciudad y por tanto también su propia existencia. Una ciudad en la que los ciudadanos pudieran eximirse del cumplimiento de la ley sería una ciudad caótica en la que no existirían simplemente leyes. Si Sócrates asume el juicio que se ha establecido contra él, se le estaría cometiendo una injusticia contra él, pero no le devolvería esa injusticia con una injusticia todavía peor, que sería la destrucción de la legalidad vigente. ¿Qué derecho tienen los ciudadanos a criticar, no solamente a criticar las leyes de la ciudad natal, cosa que pueden hacer, sino a incumplir los dictámenes o las resoluciones judiciales? Bien, al negar la ley por la vía de su incumplimiento, Sócrates se estaría negando a sí mismo, porque ha sido la ley y el orden establecido por ella en la ciudad la que le dio, la que le permitió nacer, crecer, formarse y en última instancia le va a matar. Esto lo engarzaría también evidentemente con temas contemporáneos, todos los temas estos de la secesión, la condena al procés y todo este tipo de historias. Hay varias teorías de la revolución. La más interesante de ellas es la que entiende que la revolución siempre la llevan a cabo las clases medias en un momento dado en el que sus expectativas se ven recortadas. Tradicionalmente las revoluciones son llevadas a cabo en militari por la plebe, pues los sans-culottes, los soviets, en el caso de la Unión Soviética, pero los que acaudillan y en última instancia guían esas revoluciones, pues son siempre clases medias insatisfechas, por la razón que sea. La metáfora que se suele poner en este caso es la del invernadero. Hay una serie de plantas que gracias al invernadero han podido crecer y que en un momento dado se han ido de escala, han crecido incluso más de lo que crecerían fuera de la intemperie, hasta el punto que terminan reventando el techo que les había dado cobijo, momento en que llega el frío y la revolución devora a sus propios hijos. ¿Bien? Y esto es lo que podríamos decir que ha sucedido, pongamos por caso, en la revolución, si queremos verlo así, que supuso la República Española. Todos los intelectuales de la República se formaron no en el periodo republicano, sino en el periodo previo. Ortega y Gasset, la generación del 27 y todos estos son hijos de la Restauración de Alfonso XII y muy señaladamente los de la generación del 27 del periodo de la dictadura de Primo de Rivera. Ortega y Gasset funda la revista Occidente en el año 23, justo cuando se da el golpe de Estado y se crea la dicta blanda de Primo de Rivera, y el lema con el que se funda la revista Occidente, que es una de las revistas filosóficas más antiguas de España, es
de espaldas a toda política. La posición de todos estos que luego se convierten en grandes intelectuales sacrificados en nombre de la República era la posición del arte por el arte, de la vanguardia frívola, de los formalismos y demás. Otra cosa es que luego Alberti le diera por los cánticos populares, Lorca hiciera desde el comienzo ya un giro muy particular, una apuesta por lo popular, primero por razones estéticas y luego políticas, etcétera, etcétera. Pero la metáfora que quisiera plantearles es un poco esta. Es decir, las revoluciones son como plantas que crecen bajo la techumbre de gobiernos más o menos autoritarios o lo que se quiera. Las revoluciones lo que hacen es estallar el techo que cobija esa planta, momento en el que llega un frío que termina eliminando, y los que terminaron perdiendo en todas estas revoluciones, en el caso de, fueron evidentemente los colegas de Lenin, en el caso de la Unión Soviética, los propios jacobinos y girondinos, que fueron los que pasaban por la guillotina, todos ellos, y en el caso de la República Española fueron precisamente los intelectuales y también, por supuesto, el pueblo español, los que se vieron más afectados por la Primera República y posteriormente Guerra Civil. ¿Bien? Entonces, eso es lo que comentaría. Lo digo para contextualizar un poco estas declaraciones, ¿no? de como Sócrates estaría incumpliendo una ley que le ha dado nacimiento, le ha permitido educar. Pues la metáfora quizás del invernadero pues podría plantear o traer también al presente esta cuestión. Vale, sigue. Si Sócrates no estaba de acuerdo con las leyes de Atenas, podría haber ejercido la democracia a los pies. Los que se mantienen en una ciudad implícitamente están suscribiendo las leyes en la medida en que no están ejerciendo esa famosa democracia de los pies, que para cierta tradición liberal es la única democracia verdadera. En aquellos países que son como cárceles, sin barrotes, donde no se permite efectivamente la salida de los ciudadanos respecto del territorio, pues funcionan de facto como, aunque formalmente se llamen democracias populares o lo que se quiera, funcionan de facto como tiranías. ¿Bien? Pues el ejemplo que se pone tradicionalmente, evidentemente, es el caso de Corea del Norte, el caso del telón de acero o el caso de Cuba. Cuba como una cárcel flotante, ¿bien? Como un Guantánamo ampliado o un Guantánamo comunista, ¿bien? Esa es la imagen que se ofrece desde el liberalismo. La única democracia es la democracia de los pies, la posibilidad de, si no te gusta la legislación de un territorio, ir a otro, entendiendo que los estados son como mercancías, que si no te gusta uno, pues puedes saltar al otro, y por tanto la facilidad que todo Estado, para ser liberal, debería permitir, por así decir, la libre entrada y salida de personas. Este es el liberalismo, por así decir, coherente. No es el neoliberalismo este perverso que, al mismo tiempo que promueve la libertad de movimiento de mercancías, restringe la libertad de movimiento de personas, que es el liberalismo realmente existente. Es decir, la frontera de México con Estados Unidos o la de España con Marruecos demuestra que las democracias liberales en las que vivimos, de liberales tienen poca. Son en todo caso, ¿cómo es esto? Son liberales orientados a los objetos, podríamos decir, tomando expresiones contemporáneas. Es decir, que el liberalismo se aplica respecto de las cosas, no de las personas. Y lo que se está reivindicando en parte, o lo que las leyes están expresando en el caso socrático, es que si Sócrates estaba en desacuerdo con las leyes del Estado, podría haber ejercido la democracia de los pies, democracia de los pies que nunca ejerció. Sócrates no solamente no ejerció la democracia de los pies, sino tampoco ejerció la de la voz. Como vimos en la clase previa, Sócrates se excusaba diciendo que él nunca ejerció funciones políticas porque creía que un filósofo tiene el deber de argumentar a la contra, y nadie, en su sano juicio, argumentaría contra todo un pueblo, o mejor dicho, no sobreviviría mucho tiempo con esa práctica mayéutica de destrucción de las opiniones comunes. Bien. Sócrates no solamente no fue político y no hizo la democracia de los pies, sino que prácticamente nunca salió de Atenas, pasó toda su vida en esa ciudad y además estableció una familia en esa ciudad, o sea que la consideraba lo suficientemente buena como para reproducirse en ella. Había además rechazado el destierro al preferir la pena de muerte, y sería ridículo que pretendiera abandonar Atenas ilegalmente cuando le habían ofrecido justo 4 semanas antes la posibilidad de abandonarla legalmente. En cuanto eso por lo que tiene que ver con la coherencia interna del pensamiento socrático. Por lo demás,
Sócrates también dice que en caso de que él se exiliara ilegalmente, expondría a sus compañeros, a sus ayudantes, a el riesgo de perder sus propiedades y que además, ¿qué ciudad honrada y legítima aceptaría entre sus inmigrantes a un violador sistemático de las leyes? Roma no paga a traidores. Este es un famoso lema que aplicaban los romanos respecto de los pueblos que iban conquistando por artes traicioneras. Y esto volvería otra vez a traerlo al presente con el resultado maravilloso de la Isla de las Tentaciones. Acuérdense lo que le dijo Rubén a Fanny. Exactamente esto que estábamos aquí planteando. Rubén no paga a traidores. Es decir, para quien nos siga con fervor este programa, que por desgracia ya ha terminado, en la Isla de las Tentaciones, Fanny, que estaba saliendo con Christopher, se lía con uno de los solteros, que se llama Rubén, quien luego descubrimos que 6 meses después estaba liado con Fiamma, y en la hoguera final, en la que podía bien irse solo de la isla o bien acompañado con Fanny, después de estar varias semanas en ayuntamiento carnal con esta tal Fanny, Rubén le dice que ya se ha terminado su versión gratuita y que bye bye, que si le ha hecho esa putada a su novio de 7 años, pues ¿qué va a hacer con él en un futuro? Bien, esto es evidentemente o sea, es una visión súper, o sea, es la encarnación del patriarcado. Y señores, ¿qué es la masculinidad tóxica? En la isla de las tentaciones. Eso es. Fanny, evidentemente, en ese momento se elevó a los cielos, es como la Virgen, ¿no? Y ahora está, supongo, a la altura de Judith Butler o de Simone de Beauvoir, en una triada mágica del feminismo contemporáneo, ¿no? Porque la buena señora tan solo se lo quería pasar bien y resulta que uno se volvió loco y se pasó las tardes penando y gritando su nombre completo por la playa, y el otro es un crápula que tan solo quería forniciar un par de veces, pero que Roma no paga traidores. Bien, pues esto es un poco lo que se está aquí diciendo por parte de Sócrates. ¿Qué ciudad aceptaría a un violador sistemático de leyes? Ninguna, ¿no? Salvo una que fuera polilegal, haciendo una analogía de atribución con el poliamor como primer abogado de esto que estamos aquí comentando. Entonces, Tesalia, la ciudad a la que proponen los amigos de Sócrates huir, a juicio de Sócrates es una ciudad caótica, desordenada. Como filósofo se habría contradicho y se habría vuelto infiel a sus principios. Y escapándose a esa ciudad, lo único que tendría sentido una vez ya en Tesalia sería entregarse a la comida, convertirse en un esclavo de sus apetitos, y además, lejos de concederles a sus hijos una buena educación, al llevarles a Tesalia les convertiría en metecos en primer lugar, y en segundo lugar les llevaría a una ciudad anárquica, etc. Podrían darse dos situaciones en caso de exiliarse de Atenas, una de dos. O bien van a una ciudad en la que Sócrates es bien recibido, lo cual, por definición, sería una ciudad anárquica o que no respeta las leyes, o bien serían recibidos malamente, con lo cual, sea como fuere, los hijos terminarían recibiendo una mala educación. Vale. ¿Cuál es la recepción que ha tenido? Esto es la exposición resumida del Critón. Vamos a hablar de la recepción de este diálogo. Este diálogo, curiosamente, fue muy bien recibido por toda la tradición romana, especialmente por la importancia que tenía la milicia en Roma. Así, por ejemplo, Cicerón consideraba que este texto era un texto crucial que exponía cuáles son las virtudes del buen ciudadano. Curiosamente, el texto no se tradujo al latín hasta muy tarde, hasta el Renacimiento. Fue Leonardo Bruni quien en el siglo XV hizo 2 traducciones del Critón, primero una en el 1410 y luego una segunda en el 1427. Bruni, que es un humanista italiano, estaba tan satisfecho con los argumentos del Critón que utilizó exactamente los mismos argumentos en su texto de milicia, sobre la milicia. Marsilio Ficino, otro neoplatónico del Renacimiento italiano, y realizó otra traducción al latín de este texto. Entonces, como estamos viendo, el Critón aparentemente era un texto que se perdió o que no tuvo mucho interés o que estaba simplemente en griego durante el medievo y que sobre todo se recuperó en el Renacimiento. Y aquí quisiera otra vez hablar de otra cosa que no es el temario del curso. El Renacimiento tiene muchas características que lo diferencian evidentemente del medievo.
La que desde luego no tiene es esto de que el ser humano se descubrió a sí mismo, se desveló y dejó de pensar en Dios para pensar en sí mismo. Nada, nada, olvídense. Eso es lo que desde luego no define al Renacimiento. Una cosa que sí que define al Renacimiento, por contraposición al medievo, es la recuperación de la milicia. Recuperación de la milicia que primero se lleva a cabo en España, con los tercios rehabilitados y reformulados por el gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. Tercios que son llevados a Italia con un éxito abrumador, con las famosas derrotas de Francisco I de Francia, y es viendo los éxitos que tienen los reyes católicos, Fernando Católico primero y luego posteriormente Carlos V en Italia, que todos estos, bueno, estos textos son previos, 410, 427, pero todos estos autores del siglo XV y del siglo XVI italiano rehabilitan podríamos decir, la concepción, la vinculación del buen ciudadano con las leyes por la importancia que cobra la milicia, el sacrificio del ciudadano respecto al Estado. En la Edad Media, la mayor parte de los ejércitos, y también durante buena parte del Renacimiento, son ejércitos milicianos, no, esto estamos hablando de... a ver, ¿cómo? Mercenarios, gracias. Mercenarios. Es decir, el ejemplo más destacado, evidentemente, era el uso de piqueros y alabarderos suizos. Bueno, como veis, yo soy un gran viciado de todas las sagas de Age of Empires y todas estas historias. Entonces, de esto puedo hablar ad infinitum. Los canales de los que estoy suscrito, en realidad, son canales donde muestran cómo funciona la alabarda y todo este tipo de historias. Entonces puedo hablar mucho tiempo de esto, pero resumiendo, lo diría así en 4 palabras. La razón por la cual se rehabilita el Critón a comienzos del Renacimiento tiene que ver con la importancia de la milicia, del sacrificio del individuo respecto al Estado, de esa vinculación fuerte que tenían los individuos respecto al Estado. Hume, no voy a decir mucho sobre la recepción posterior, pero sobre todo me gustaría subrayar la interpretación de Hume, porque Hume interpretó que el Critón sentaba la base de todas las concepciones posteriores de la relación entre el ciudadano y el Estado. Muy seriamente, él veía cómo del diálogo del Critón se podía extraer tanto la concepción del contrato social propia de los liberales, de los Whigs, como la doctrina de obediencia pasiva del ciudadano respecto del rey, propia de los conservadores o los Tories. Es decir, que ambas dos doctrinas, la del contrato social o la de la obediencia pasiva, estaban más o menos implícitas o in nuce en el texto de Sócrates. Aunque no se habla en ningún momento de un contrato social, se podría interpretar que lo que está planteando Sócrates es un contrato implícito. Tú, al mantenerte en esta ciudad y al prosperar bajo sus leyes, estás aceptando implícitamente, estás manteniendo un contrato implícito con las leyes. Bien, evidentemente todos los teóricos del contrato social entendían que el contrato social es implícito, que nadie ha firmado en su vida el contrato social. Nunca has tenido ese contrato en tu mesa. Simplemente es una especie de acuerdo tácito de todos los ciudadanos respecto de las condiciones de posibilidad de su vida en común. Eso es. Bueno, por lo demás, hay luego filósofos contemporáneos que han revalorizado el Critón. Karl Popper, evidentemente, en su crítica a Platón. Karl Popper, que también era bastante crítico respecto de Sócrates, identifica al Sócrates histórico con el Sócrates que aparece en el Critón. Frente a todos aquellos que creen que este texto es un texto puramente ficticio, en el que Platón lo que está haciendo es proyectando su concepción totalitaria de las leyes, Karl Popper, quien interpreta a Platón en un sentido no irónico y cree que lo que está poniendo Platón en la República frente a las lecturas irónicas de Melanchthon y compañía, pues es genuinamente la doctrina protocomunista de Platón. Karl Popper, como digo, entiende que el Sócrates que aparece en el Critón es el Sócrates histórico. Luego, otro filósofo más contemporáneo todavía, Peter Sloterdijk, dice que el Critón es un texto crucial porque en él se plantea un tipo concreto de verdad. La verdad como testimonio. Es importante subrayar que mártir en griego significa testigo. Aquí tenemos un experto en griego que puede puntualizar esta cuestión, pero en principio los mártires son los que dan testimonio de su fe. Testimonio de la fe que consiste en parte en emular a Cristo por medio del martirio. ¿Bien? El mártir es tal cual simplemente el que da fe, valga la redundancia, de su fe, que es testigo y da testimonio de la potencia del credo por medio de
su aguante, su autocontrol en todas las putadas que le van haciendo los paganos. ¿Bien? Ese es un poco el asunto. Vale. Entonces Sócrates, al asumir el martirio filosófico, estaría creando un nuevo tipo de verdad. Una verdad que se realiza con el propio cuerpo y que se expresa in propia persona. ¿Vale? Venga, ya una vez expuesto esto, vamos al Critón mismamente, vamos a fragmento a fragmento, comentando ciertas cositas. 44D. Dice lo siguiente. Ojalá Critón que los más fueran capaces de hacer los males mayores para que fueran también capaces de hacer los mayores bienes. Eso sería bueno. En realidad, la realidad es que no son capaces ni de lo uno ni de lo otro, pues no siendo tampoco capaces de hacer a alguien sensato ni insensato, hacen lo que la casualidad les ofrece. Bien, aquí se está exponiendo un tema que ya vimos en la apología, a saber, la idea de que un hombre bueno no puede sufrir ningún mal, entre otras cosas porque, como ya dijimos, se entiende que un hombre bueno se ha dominado a sí mismo para que nada que quede fuera de su control pueda afectarle, y también porque para el hombre bueno la felicidad y la virtud son lo mismo. Para el sabio o para el filósofo, la felicidad y la virtud consisten básicamente en realizar su deber allí donde se encuentre, sin molestarse lo más mínimo si ese estado es un estado bajo, alto, honroso, miserable. Porque ese honor y miseria se puede definir en términos puramente filosóficos como la reflexividad y la rectitud y la no contradictoriedad tanto en la conducta como en el pensamiento. Los que no son capaces de hacer sensatos o insensatos a los demás simplemente están obedeciendo a sus propias opiniones. Bueno, por ejemplo, en alemán opinión es Meinung, que tiene una relación etimológica muy fuerte con mein, o mein es mío. La opinión es por definición mío, como mi opinión. Mein, Meinung, ¿no? Es casi como redundante lo de mi opinión, ¿no? Y las opiniones pues son algo propio, algo aparentemente exclusivo, pero que viene dado. Lo que dijimos previamente de que para una concepción, digamos, positiva de la libertad como pura realización de los gustos y los deseos es una forma de esclavitud. Sería la libertad que tiene el cochinillo de girar ante el fuego o la piedra de caer hacia el centro de la tierra. Estos son los ejemplos que pone respectivamente Kant y Spinoza. La libertad como ausencia de coerción, como el no estar limitado, es la libertad propia, por ejemplo, del río de seguir su cauce. ¿Bien? Pero un cauce que ya está dado de antemano, de ahí que diga Sócrates que los más, la mayoría, pues no son libres, sino que son esclavos de sus propias opiniones. Siguen lo que la casualidad les ofrece. Y aquí podríamos recuperar también todo lo que dijimos sobre la ciencia media, la libertad que tienen los ofendiditos de participar en los linchamientos digitales, la premonición física que puede tener Facebook respecto de tus conductas y todo ese tipo de cosas. Como el concepto de libertad puede entrar en cierta incompatibilidad con una omnisciencia presupuesta o bien por Dios, presupuesta o bien a Dios o bien a las redes sociales. Esto es, por ejemplo, también una posición que tienen ciertos autores como Jaron Lanier. Jaron Lanier y otra serie de hackers que se convirtieron posteriormente en tecnoescépticos entienden que en una sociedad en la que toda la información es pública y está disponible, es una sociedad en la que uno no es libre, porque de alguna forma el algoritmo es omnisciente y aunque tú subjetivamente creas estar actuando libremente, en realidad estás determinado por esas causas que tan solo el algoritmo conoce. Por ahí iría un poco esta idea. Lo de Sócrates se mueve en un nivel más bajo. Simplemente es que los que no son capaces de hacerse sensatos e insensatos a sí mismos no se controlan, depende simplemente de las circunstancias, es la casualidad la que los hace sabios o ignorantes en cada momento. Vale. Seguimos. 45C. Critón es el que está hablando aquí. Además, Sócrates, tampoco me parece justo que intentes traicionarte a ti mismo cuando te es posible salvarte. Te esfuerzas porque te suceda aquello por lo que trabajarían con afán y de hecho han trabajado tus enemigos deseando destruirte. Además, me parece a mí que traicionas también a tus hijos. Cuando te es posible criarlos y educarlos, los abandonas y te vas.
y por tu parte tendrás la suerte que el destino les depare, que será, como es probable, la habitual de los huérfanos durante la orfandad. Pues o no se debe tener hijos o hay que fatigarse para criarlos y educarlos. Me parece que tú eliges lo más cómodo. Se debe elegir lo que elegiría un hombre bueno y decidido, sobre todo cuando se ha dicho durante toda la vida que se ocupa uno de la virtud. Así que yo siento vergüenza por ti y por nosotros tus amigos, de que parezca que todo este asunto tuyo se ha producido por cierta cobardía nuestra. La institución del proceso para el tribunal, siendo posible evitar el proceso, el mismo desarrollo del juicio tal como sucedió, y finalmente esto, como desenlace ridículo el asunto, y que parezca que nosotros nos hemos quedado al margen de la cuestión por incapacidad y cobardía, así como que no te hemos salvado ni tú te has salvado a ti mismo cuando era realizable y posible, por pequeña que fuera nuestra ayuda. Vale. Aquí lo que está echando en cara Critón a Sócrates, este es el argumento más potente de Critón, es que Sócrates, que habla constantemente de la virtud y las obligaciones y los deberes, en última instancia está optando egoístamente por la vía del martirio. El martirio también como una forma de fama intramundana. Sócrates, de alguna forma, estaría anteponiendo su papel como filósofo, como hombre público, sobre su faceta como padre, como hombre privado. De tal forma que uno podría interpretar que aquí en el Critón se está planteando un conflicto clásico de la tragedia ática, saber el conflicto entre la moral y la política. Conflicto entre la moral y la política que está expuesto de manera sobresaliente en Antígona, ¿no? Es en Antígona donde se plantea ese conflicto entre las leyes de la ciudad y las leyes de la familia. Para el que no conozca la tragedia Antígona, lo cual es sacrílego en Zaragoza, teniendo una librería tan buena titulada Antígona, donde el dueño fuma en el interior de la librería, que es un acto autosubversivo acojonante, porque si ya es duro ver a gente fumar en un local que sea el propio dueño y además entre libros, sabiendo lo mal que se llevan el fuego y el papel, pues, en fin, ese hombre sí que está estableciendo un conflicto, ya no sabemos si entre la moral y la política o entre, qué sé yo, la salud y la sanidad y la bibliografía. Pero claramente ahí, en esa librería, se visibiliza algún tipo de conflicto de valores, lo que Max Weber llamaba también la lucha entre dioses. Max Weber, me ha salido por aquí, Max Weber teorizó mucho sobre un tema que ya hablamos en clase, que es el tema este de la racionalidad instrumental. Expusimos en, no sé en clase ya, la idea de la Escuela de Frankfurt de que la racionalidad moderna, como racionalidad instrumental, termina haciendo que los medios se conviertan en fines, preocupándose tan solo del cálculo y de la maximización de funciones y valores. La racionalidad instrumental termina anteponiendo los medios a los fines. Eso es lo que dijimos. Pues bien, esta teoría de la Escuela de Frankfurt, de alguna forma, es una especie de cruce, de hibridación entre las teorías de Marx y las teorías de Max Weber. Es Max Weber quien subraya que el proceso de modernización va de la mano de, por un lado, la autonomización de los diversos campos científicos, dos, la creación de esferas independientes de tipo administrativo, y tres, esto de los medios y los fines. Y en cuarta acepción incluso podemos decir que, resumido mucho, para Max Weber el proceso de modernización es un proceso de desencantamiento del mundo natural y de pérdida de sentido de la sociedad, en la medida en que los fines, aquello que daba sentido a la existencia, se ven sustituidos por los medios, y uno ya no se preocupa por, qué sé yo, ser inteligente o sabio o listo, sino por publicar en revistas de cuartil primero, etc. ¿Ven? Pues bien, estoy intentando ver por qué cojones ha salido Max Weber. Sí, entonces Max Weber decía que, claro, decía, sería fácil escapar a esta racionalidad instrumental si existiera una racionalidad de los fines. Pero los fines, por desgracia, vienen dados. Los fines son como dioses que tan solo pueden entrar en lucha unos con los otros. Entonces hay diferentes esferas, la de la ética y la estética, por ejemplo, pongamos por caso que yo siempre suelo traer a colación, que hay campos en los que entran en conflicto. Ejemplo, el atentado a las Torres Gemelas fue definido por el compositor Karlheinz Stockhausen como la Gesamtkunstwerk wagneriana, como la obra de arte total. Y si uno lo ve desde un punto de vista puramente estético, es acojonante. O sea, realmente es el performance del siglo.
Evidentemente eso es desde el punto de vista puramente estético, ¿no? Es que mejor que cualquier película de Hollywood. Pero desde un punto de vista ético, pues es un atentado terrorista, etcétera. Otro ejemplo más polémico todavía. Habacuc, Guillermo Habacuc, es un artista guatemalteco que dejó morir a un perro en una galería bajo un letrero compuesto con carne para perro que decía el siguiente lema: eres lo que comes. El perro estaba allí desnutrido y muerto de hambre, y hubiera sido tan fácil como que alguno de los asistentes a la galería hubiera cogido un trozo de la carne puesta sobre la pared y se lo hubiera dado al perro. Pero ninguno, en su hipocresía, realizó ese tránsito de la ética a la estética. Como acto de denuncia, es un acto acojonante. La hipocresía de los que luego se ofendieron, etc. Es más, se creó una lista, un change.org, para sancionar a Habacuc del resto de ferias, bienales y galerías. Y Habacuc, siendo coherente, firmó ese change.org diciendo que todo buen artista firma su obra y que su obra era ese change.org. Entonces él también se sumó a la propuesta de sancionarle y excluirle a sí mismo como artista lícito, tal, etcétera. ¿Bien? Entonces, estos son casos muy claros en los que la ética y la estética entran en conflicto. Pues esto es lo que exponía más o menos Max Weber cuando hablaba de la guerra de fines, ¿no? La guerra de fines o la guerra de dioses. Guerra de fines o guerra de dioses que aparece en Antígona y aparece también aquí en el Critón. En Antígona, como estamos diciendo, por un lado, la ciudad no puede permitir que se entierre a uno de los traidores y enemigos de la patria, pero las leyes familiares obligan a que se dé igual enterramiento a los dos hermanos, el que se quedó fiel a la ciudad y el que quiso derrocar el status quo. ¿Bien? Entonces, aquí, si Antígona podemos decir que es la versión feminista, ¿vale?, de ese conflicto, en el que se busca de alguna forma una cierta conciliación imposible entre esos dos dioses, el de la política y el de la moral. Sócrates está ofreciendo la versión, no vamos a decir machista, pero sí masculinista, vamos a decirlo así, de este mismo conflicto, que es anteponer una cierta concepción sui generis de la política, no la política como compromiso electoral o partidista, sino la metapolítica esta de la que hablamos, que consiste en la lucha por la hegemonía, el invitar a los ciudadanos uno por uno a ser virtuosos, reflexivos y demás. ¿Bien? Entonces, Sócrates antepone su papel como filósofo a su papel como padre, frente a Antígona, que prioriza su papel como hermana sobre su papel como ciudadana. ¿Bien? Entonces, aunque lo que en realidad, igual que yo interpreto así Antígona, hay muchas interpretaciones de Antígona, evidentemente, aquí Sócrates insiste en que él no está abandonando los deberes o las obligaciones como padre, sino que los está cumpliendo, porque en caso de exiliarse, lejos de hacerles un favor a sus hijos, les estaría haciendo una putada, porque por un lado les privaría de una educación buena que le podrían dar sus discípulos. Segundo, les llevaría a otra ciudad convirtiéndolos en metecos. Tercero, si esa ciudad aceptara a Sócrates, sería una ciudad perversa, corrupta, sin ley. Bien, entonces aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis para hablar de Sócrates como padre y como esposo, porque claro, se suele subrayar de Sócrates su papel como filósofo, como político, lo que hemos dicho previamente de Sócrates como autor intelectual de los golpes oligárquicos, oligarcas, pero en los diálogos de Platón también aparece la familia de Sócrates puntualmente. Aquí aparece, por ejemplo, la mención, y en la Apología también, a sus 3 hijos. Cuando Sócrates es juzgado, él, como dice en la Apología, tiene 3 hijos, 2 de los cuales eran niños, Sofronisco y Menéxeno, y uno de los cuales era adolescente, Lamprocles. Lo cual subraya que Sócrates tuvo hijos muy tarde, porque si con 70 años tu hijo mayor es un adolescente y tus 2 hijos menores son niños, quiere decir que los tuviste en la sesentena. De aquí el paralelismo muy explotado por Kierkegaard entre Abraham y Sócrates. Abraham, como es sabido, tiene a Isaac muy tardío. De hecho, el nombre de Isaac en hebreo, si no recuerdo mal, es hijo de la risa.
Y esa fue la risa que le entró a Sara al enterarse que se había quedado preñada con 60 años. O no, bueno, con 60 años. Sara, según en la Biblia, llega hasta los 120 años de vida, como todos los patriarcas y matriarcas de la Biblia. Esta gente vive unas cosas exageradísimas, ¿no? Entonces, Sara, no sé si vivió hasta si tuvo el hijo con los 90 años, algo así, ¿no? Delirante. Entonces, Dios, evidentemente, en este caso Yahvé, le restableció la menstruación puntualmente para que pudiera tener a Isaac, el hijo de la risa. Entonces, claro, la ironía de la vida de Isaac es que es el hijo que siempre quiso tener Abraham y nunca pudo, y será exigido por esta divinidad tóxica que es Yahvé como un sacrificio que demuestre su fidelidad. Y otra vez se vuelve a plantear el mismo conflicto. En este caso ya no es el conflicto entre política y moral, sino el conflicto entre teología y ética, si se quiere ver así, ¿no? Como padre, Abraham tiene un compromiso con su hijo, pero como por así decir, súbdito de Yahvé, en el ámbito teológico, debe darle su bien más preciado. Entonces, bueno, el paralelismo entre Sócrates y Abraham aquí es muy fuerte, evidentemente, porque de alguna forma Sócrates también sacrifica a sus hijos quedaron absolutamente sacrificados. De los 3 hijos, como dijo Aristóteles en la retórica, resultaron ser tontos e idiotas. Entonces, en el caso de Isaac apareció un cordero que fue el que fue sacrificado sustitutivamente, pero en el caso de Sócrates no hubo sustitución ninguna. Los 3 niños, no sabemos si porque su padre fue condenado a muerte o por qué motivo, pues terminaron siendo sacrificados por la sociedad. Esa es la expresión que utilizaba Antonín Artaud para referirse al de la oreja, Van Gogh. Van Gogh o el sacrificado de la sociedad. La idea de que los locos no son individuos que tienen perturbaciones o enfermedades personales, sino que la locura es la forma en que la sociedad sacrifica a los distintos o diferentes. Esa es la interpretación de Antonin Artaud, que luego está a la base de la historia de la locura de Michel Foucault. Vale. Antonin Artaud es el autor del Teatro de la Crueldad, un dramaturgo y poeta de estos alucinados. Además que le gustaba mucho México. De hecho, cuando volvió de la gira, de una especie como de gira mexicana que hizo, se encontró por ahí con André Breton, y le dijo a André Breton: hay que crear un estado, ¿cómo es esto? Hay que crear un nazismo mexicano, creo que le dijo algo así, o sea, porque le flipó muchísimo todo el tema de los sacrificios, las calaveras, el culto a la muerte, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ello. Esto por lo que se refiere a sus hijos, ¿no? Aquí Sócrates resulta interesante como contrapunto de Abraham, como un autor vinculado con la ironía y como un padre tardío. Uno de los problemas, según algunos teóricos del cristianismo, de la ética cristiana, es que la ética cristiana toma como modelo y canon a un hombre que murió con 33 años. Es decir, el cristianismo no tiene un modelo ético para la edad adulta y tardía. Lo que tiene el cristianismo, curiosamente, es una ética basada en el modelo cristiano de Cristo para la adolescencia, la posadolescencia, justo hasta los 33 años. Pero de los 33 años en adelante no hay nada. Es como una especie de vacío, porque Cristo no tuvo hijos, salvo sus discípulos, que son los hijos intelectuales, de alguna forma. ¿Bien? ¿Cómo ser un buen padre cuando Cristo no fue padre? Bien, este es un problema casi objetivo, que podríamos decir, la falta de referentes paternofiliales en toda la tradición cristiana, que de alguna forma lo que hace es heredar del estoicismo el concepto de deber social, ¿no? Bueno, en los campos en los que Cristo no se pronunció, de alguna forma el cristianismo hereda del estoicismo esta idea, ¿no?, de disfrutar de los bienes cuando se tiene, no echarlos de menos cuando no se los posee y hacer en todo momento lo que dicta la razón y actuar conforme a los deberes que van surgiendo en el día a día. Esa es la posición oficial más o menos del cristianismo, aunque hay muchas versiones del cristianismo, como es evidente. Vale. Esto por lo que tiene que ver con los hijos, ¿no? Problemas más o menos interesantes que suscita la relación de Sócrates con sus hijos, el hecho de que él pusiera la filosofía sobre la paternidad. Vale. Segunda cuestión, la relación con su mujer. Si los hijos de Sócrates eran adolescentes y niños, Jántipa, la esposa de Sócrates, se afirma o se sugiere que tenía unos 30 años cuando Sócrates murió, lo cual quiere decir que si Sócrates tenía 70 años, le doblaba en edad a su esposa. En la Grecia clásica, como en casi todos los pueblos antiguos, era habitual que hubiera una cierta diferencia de edad entre el marido y la mujer. Las mujeres se casaban con unos 15, 16 años aproximadamente, o incluso un poco más tarde, pero los hombres solían tener como una edad de unos 30 años aproximadamente, ¿no? Pero claro, esa es una diferencia de edad importante,
porque en el momento del matrimonio el marido podía doblar en edad a la esposa, pero era una diferencia de edad que conforme iba pasando el tiempo, pues se volvía casi despreciable, porque entre tener 65 y tener 80 años tampoco hay tanta diferencia, pero entre tener 70 y tener 30, eso sí que es una diferencia de edad fuerte y grande. ¿Quién era Jantipa y qué se conoce de ella, qué se dice de ella? Vale. El nombre de Jantipa significa en griego caballo rubio y se presupone que provenía de una familia acomodada simplemente por el hecho de que tuvieran el nombre el Hippos. Hippos significa en griego caballo y desde siempre ha habido una relación muy estrecha entre la posesión de caballos y la pertenencia a la clase nobiliaria o caballeresca. En el propio nombre va indicado, ¿no? De hecho, hay un pasaje que yo siempre me viene a la mente cuando hablo de estos temas, que es un pasaje de la Guerra de las Galias de César, donde César, viéndose privado de las tropas auxiliares, decide montar a caballo a una cohorte de legionarios. Entonces los legionarios bromean en que han pasado de ser plebeyos a patricios simplemente subiéndose a un estribo. Y es una broma que en latín pues juega con este doble sentido del término caballero. El caballero es el que va a caballo, pero el caballero también es el que se comporta caballerescamente. Venga, otro tema interesante. Alasdair MacIntyre, en su introducción a la ética, subraya cómo el término arete, virtud, en un momento dado, en la época arcaica, no refiere a una virtud que se pueda segregar de los hombres virtuosos. Virtud proviene del latín vir, que significa varón, y se entiende que tanto en Roma como en Grecia la virtud era simplemente el comportarse virilmente, así de sencillo. La arete, tal y como se entiende, por ejemplo en Homero, esa es la interpretación de Alasdair MacIntyre, no consiste en actuar, podemos decir, conforme a ciertos valores que no deben ser contradictorios y demás, sino que consiste pura y llanamente en actuar virilmente allí donde uno se encuentre, ¿no? Y así los héroes homéricos, se habla de ellos como si fueran virtuosos, cuando en realidad se comportan como absolutos sátrapas, crápulas y demás, robándose los unos a los otros los botines de guerra, etcétera, ¿no? Igual que los dioses, de ellos se dice que, no se dice de ellos que son virtuosos, pero se presupone que son modelos de virtud, cuando son mujeriegos, envidiosos entre ellos, celosos y demás. Pero es porque, esa es la tesis de Alasdair MacIntyre, en la época arcaica no había una escisión entre las figuras de la autoridad y la fuente de la autoridad. ¿Bien? La virtud era simplemente el comportamiento viril y el comportamiento viril era el que llevaban a cabo los hombres. Ya está, así de sencillo, ¿no? Eso es. Ser noble, bien, otra palabra que en castellano, ser noble, pues es no ser mentiroso, ser honesto, transparente, llevar a cabo las virtudes que señalamos por Ernest Sosa. Pero ser noble, en el medievo era simplemente pertenecer a la clase nobiliaria. No sé si me explico. La nobleza se intelectualiza, se sublima, se convierte en algo filosófico, por así decir, ético, cuando en un periodo previo quizás era simplemente una cuestión puramente sociológica. Ser caballeresco a día de hoy es tener una serie de conductas más o menos virtuosas o viciosas respecto del género femenino, pero eso en época tan solo refería al hecho bruto sociológico de pertenecer a la clase caballeresca, a los que van a caballo, tal cual. Y de ahí lo que comentamos el otro día, la broma de Pérez Reverte, imaginándose que si uno lleva a la mujer por el lado de la calle, va a venir uno a caballo, más caballeroso todavía que él, y se la va a llevar y ella va a quedar encantada de que la traten de esa manera caballerosa. Bien, entonces, Jantipa, como decimos, se presupone que es de la clase nobiliaria o caballeresca porque tiene un caballo en su nombre. Y además porque el primogénito del matrimonio no se llama Sofronisco, que era el nombre del padre de Sócrates, sino Lamprocles. En época, lo habitual era que el primogénito llevara el nombre del abuelo más acomodado o de mejor estirpe. Se entiende que, por lo tanto, Lamprocles, el padre de Jantipa, era más rico, mejor acomodado, mejor posicionado que Sofronisco. Sofronisco, como estamos viendo, es el nombre que le pusieron al segundo hijo, y el tercero se llamó Menéxeno. Vale. ¿Qué se dice, dicho esto, qué se dice de Jantipa? De Jantipa, o Jantipa, porque pido perdón de nuevo por cómo pongo los acentos, de Jantipa, en el Fedón,
Platón la presenta como una mujer devota que lleva a su hijo a que sea besado por Sócrates antes de tomar la cicuta, y Jenofonte en sus Memorabilia también la presenta como una buena esposa, aunque Lamprocles, el primogénito, se queja de su dureza. Es en el simposio, en el banquete de Jenofonte, un diálogo muy parecido, bueno, podemos decir que la versión un poco de un diálogo muy parecido al de Platón, pero que cuenta hechos parecidos desde otra perspectiva. En el simposio o banquete de Jenofonte es donde se empieza a crear el mito de Jántipa o Jantipa como la peor de las esposas. En ese diálogo Sócrates se pone de acuerdo con Antístenes en que hay ciertas mujeres que son muy duras de pelar y que Jántipa es una mujer de carácter muy fuerte. Sócrates dice que es por ese motivo por el que él ha decidido casarse con ella, porque dice literalmente, del mismo modo que para ser un buen caballero uno tiene que entrenarse con caballos salvajes y no con caballos dóciles, para ser un buen filósofo, podríamos decir un buen marido, uno ejerce mejor las virtudes maritales con una mujer de carácter fuerte que con una mujer sumisa. Esa es un poco la posición que expone ahí Sócrates en el banquete de Jenofonte. Es de ahí, se entiende, de las comidillas de Antístenes, Jenofonte y demás, de donde ya se empiezan a extraer todas las anécdotas de Jantipa como maltratadora de Sócrates. Entonces, según la antigüedad, Sócrates es un hombre maltratado, que tenía que aguantar a su esposa, que era muy celosa. Según cuenta Helio, Jantipa aplastó o tiró por la ventana una tarta que le regaló Alcibíades a Sócrates. Algunos, como el Diógenes Laercio, afirman que Sócrates tuvo una segunda mujer, Mirto, y sobre todo se recuerda de Jantipa, y es así como aparece sucesivamente en grabados en el Renacimiento. Jantipa en una ocasión discutió tan fuertemente con Sócrates que le llegó a tirar por encima de la cabeza un orinal. Le vació un orinal en la cabeza. Momento en el que Sócrates ejerció su autocontrol, moderación y demás, y comentó: después del rayo llega la lluvia, ¿no? Es decir, después del rayo de la disputa le llega la lluvia, en este caso dorada, del orinal, que le vaciaron encima de la cabeza. ¿Bien? Entonces, aquí hay muchas cosas a comentar, evidentemente. Cabe la posibilidad del maltrato de hombres a mujeres y de viceversa, de mujeres a hombres. La figura es, o acaso Jántipa simplemente es una especie de, como sucede habitualmente en las narrativas occidentales, apéndice de Sócrates, una excusa para que Sócrates demuestre su moderación, comedimiento, etc. Es decir, que la figura de Jantipa no tiene autonomía, que es lo que se suele criticar cuando se habla de las narrativas androcéntricas, que en todas las historias, mayor parte de las historias contadas en la tradición, tanto occidental como oriental, pues las mujeres no tienen una autonomía narrativa, no tienen un desarrollo de personajes, sino que viven por y para hombres. ¿Bien? Por cierto, subordinación de las mujeres a los hombres que se sigue manteniendo en las presuntas películas feministas a día de hoy. Esta película que se ha estrenado recientemente, que ha sido un fracaso en taquilla, lo de la fantabulosa emancipación de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Harley Quinn, Aves de... ¿Cómo es? Aves de presa, o la fantabulosa emancipación de Harley Quinn. Es una película de superhéroes que ha sido un fracaso en taquilla, en la que se cuenta la historia de Harley Quinn, historia que gira en torno a que Harley Quinn está despechada porque la ha dejado el Joker. O sea, al final la historia termina girando en torno a lo que siente o deja de sentir una mujer respecto a un hombre. No hay autonomía para ella si no es en relación a los hombres. Entonces, aunque los hombres no aparezcan, es por así decir el centro que está fuera de foco de la propia narrativa. Y eso también sucede, por ejemplo, en Lorca. En Lorca se interpreta como un autor feminista, pues yo qué sé, porque le fusilaban por gay, etcétera, pero que sí, en Bodas de Sangre, etcétera, en todos los dramas de Lorca, los hombres aparecen como perversos, pero es su perversidad o su bondad
la que determina el resto de la narrativa. En ninguna otra elenco o opus dramático como en el de Lorca, los hombres son tan importantes. Es decir, en las obras de Lorca, literalmente, las mujeres se matan por los hombres. Son el objeto de deseo y perseguido y deseado y demás, ¿no? Eso es lo que comentaré. Entonces, bueno, aquí en la historia de Jantipa pasa lo mismo. Es decir, ella no tiene otra autonomía que ser o bien una buena esposa de sus hijos o bien una mujer de armas tomar que ponía a Sócrates siempre en situaciones peliagudas, de las cuales Sócrates pues, ejercía sus virtudes tanto prácticas como teóricas. Bien, seguimos. 47D. En el 47D se dice lo siguiente. También respecto a lo justo y lo injusto, lo feo y lo bello, lo bueno y lo malo, sobre lo que ahora trata nuestra deliberación, ¿acaso debemos nosotros seguir la opinión de la mayoría y temerla, o la de uno solo que entienda, si lo hay, al cual hay que respetar y temer más que a todos los otros juntos? Aquí simplemente quisiera subrayar los predicados que se destacan, porque claro, evidentemente se está hablando de lo justo y lo injusto, o de lo bueno y lo malo, pero ¿por qué aparece de repente lo feo y lo bello? Si no aquí nunca se ha hablado de las artes, ni de la poesía, ni de la música, ni nada por el estilo. Lo que yo sugeriría es que aquí también se está planteando de manera implícita pues un catálogo de los trascendentales, del campo este propio y autónomo de la filosofía. Lo bueno, lo malo, lo feo y lo bello, y hubiera estado clavado si hubiera dicho lo verdadero y lo falso. Aunque claro, como ya hemos sugerido en varias ocasiones, el concepto de justicia o de injusticia se puede entender en un sentido laxo o en un sentido estrecho. En un sentido estrecho, la justicia es una justicia distributiva, dar a cada quien lo suyo, ¿no? Mientras que en un sentido más amplio, la justicia es la recta razón respecto de lo agible, ¿no? Es un poco un cierto concepto de justicia, ¿no? La recta razón prudencial respecto de todas las cosas. En ese sentido, en la justicia y la injusticia no estaría desconectada de todo de la verdad o la falsedad. Y aquí os recuerdo la división que establecimos en la clase previa entre las tres formas de discurso. El discurso judicial, que versa sobre el pasado, no versa sobre lo bueno o lo malo. La justicia tiene como objetivo establecer la verdad o la falsedad de lo que sucedió. Y en base a esa verdad o falsedad, aplicar unas leyes. Tradicionalmente, se entiende que el juez no tiene margen para subjetividad. El juez casi podría ser una especie de algoritmo que, una vez dados ciertos hechos, aplica sobre esos hechos ciertas leyes y ya está. No hay margen para la opinión en la ley, ¿no? Aunque, como sabemos, es un coladero esto. O sea, lo del juicio al procés era espectacular. Eso sí que sería digno de ser estudiado, ¿eh? Mira, un ejemplo que ya pongo también de trabajo. La apología de Sócrates comparado con la apología de Junqueras o de alguno de estos. Y cómo, por ejemplo, a Junqueras se le permitió en la primera interlocución, la primera intervención que realizó Junqueras ante el Tribunal Supremo, el tío se puso al citar a Dante y toda la pesca, dijo, bueno, yo estaba orientado hacia la literatura, pero como dijo Dante, en el mezzo del camino de la nostra vita, y ahí, venga, 45 minutos de exposición, pero filosófica, sobre lo bueno, lo verdadero, lo bello, tal, acojonante. Pues eso sería una interesante comparación, ¿no? Como presuntamente en el discurso judicial se tiene que hablar de lo que se hizo o se dejó de hacer, pero el discurso del proceso era un cachondeo, porque todos los testigos que iban allí a ser mártires, a dar fe y a testificar, cada uno venía con un discurso ideológico distinto. Y los de Vox querían hablar de sus cositas y luego venía por allí Rufián y rufianeaba un poco y siempre venía, y a todo esto venía el juez instructor, que no me viene a la mente. ¿Cómo se llama el juez instructor? ¿Llanera? No. Marchena, como buen empirista, buscaba el hecho. Aquí no se le viene a usted a expresar sus opiniones, sino a confirmar los hechos. Pero en plan, ¿cómo hay que confirmar hechos que están grabados? Algunos están subidos a Twitter. O sea, era como ridículo, ¿no? Que todo lo que era el juicio, en fin, el juicio al proceso, el proceso al proceso. Es maravilloso y insisto que tiene muchos paralelismos y analogías con lo que estamos aquí comentando. Entonces, cosas a comentar sobre el fragmento 47D. Poco más, salvo que, de nuevo, aparece aquí el tema del elitismo intelectual de Sócrates, cómo ya empiezan a emerger ciertos criterios de verdad, o por lo menos objetos de filosofía, lo justo, lo injusto, lo feo, lo bello, lo bueno y lo malo, como atributos más o menos trascendentales, pero que están encarnados en una cierta persona.
en el que entiende, si es que entiende a alguien, y no la mayoría, ¿vale? No en balde, pues aquí Sócrates está expresando su proximidad al bando oligárquico, o una cierta concepción de la filosofía como campo en el que hay una diferencia clara entre la opinión del común de los mortales y la opinión de los expertos. Vale, seguimos. Vale, 48b, es una sola frase. No hay que considerar lo más importante el vivir, sino el vivir bien. Aquí volvería otra vez a recordarles el debate que planteamos en la clase pasada, a saber cómo en el presente hay un conflicto entre aquellos que creen que la vida humana es sagrada por definición, con independencia de lo digna o indigna, feliz o infeliz que sea, y aquella gente que considera que hay formas mejores y peores de vida. Hablamos del Homo sacer en Giorgio Agamben y pusimos el ejemplo de los albinos, pero podríamos incluso poner un ejemplo más crudo, actual, que es el de los enfermos de Down. Cuando Arcadi Espada generó toda esta polémica por sus declaraciones en el programa de Risto Mejide, lo que estaba allí exponiendo, aunque generó muchos ofendiditos de todo tipo de ideologías, no era una posición típicamente conservadora o católica, apostólica romana. Era una posición más bien de tipo izquierdista. De hecho, el autor que está detrás de las declaraciones de Arcadi Espada es el padre intelectual del antiespecismo, Peter Singer. Peter Singer, autor del libro Liberación Animal del año 1967, que se considera el clásico del movimiento antiespecista vegano-animalista, tiene otro libro del año 81 que se llama Ética Aplicada, Ética Práctica, ya no me acuerdo. Creo que es Ética Práctica, o aplicada, da igual, Ética Práctica o Aplicada. Está traducido tampoco me acuerdo, ¿qué más da? O sea, búsquenlo, si es que está todo en Google. Entonces, este Peter Singer, en ese libro que creo que se llama de Ética Aplicada, lo que hace es exponer sus doctrinas más allá del antiespecismo. Y dado que él se considera sesocentrista, el sesocentrismo es la posición ética según la cual no hay bien o mal respecto de entes que no puedan sufrir ni padecer, pues él está a favor, evidentemente, del aborto, porque el aborto, hasta un cierto semana, se practica sobre fetos que no tienen interconexión neuronal, de tal forma que el feto, aunque grite en silencio, como dicen algunos militantes pro vida, no siente ni padece. Es decir, el feto, al ser abortado, siente lo mismo que un árbol cuando le están serrando una rama, es decir, nada. Entonces, allí donde no hay placer o displacer, no existe posibilidad de ética, y por tanto tampoco habría ética respecto de para empezar, las plantas, y para seguir aquellos seres humanos que o bien no sienten ni padecen, o bien han perdido algo esencial en la ética humana, que es la continuidad la continuidad de la conciencia. Eso es. Tema que proviene es un tema muy analítico, muy de los anglosajones. Está en Locke, está en Berkeley, está en Hume y está en todos los autores posteriores. Está también en Parfit y en muchos otros autores. Entonces, entre otras cosas, Peter Singer dice que evidentemente hay vidas que son más dignas que otras, justifica el aborto por la vía del sesocentrismo y justifica la eutanasia por la vía de la pérdida de conciencia. Allí donde tu abuelo queda gaga por el Alzheimer, ya no es tu abuelo el que está viviendo, sino que es un puro cuerpo que sobrevive vegetativamente. Evidentemente, siente y padece, pero respecto de él no deberíamos tener una conducta moral o ética superior a la que tenemos respecto a los animales. Y un animal que no puede realizar sus capacidades porque se encuentra incapacitado por la razón que sea, es casi un acto de benevolencia el sacrificarlo sin dolor en lugar de mantenerlo en ese estado. ¿Bien? ¿Se entiende por dónde va la cosa? Entonces, Peter Singer, aunque, como digo, es el padre del antiespecismo, le montaron unos scratches de tomo y lomo en Alemania por su defensa del aborto de los enfermos de Down hasta el 9º mes, prácticamente, bajo la idea de que no todas las vidas son igualmente dignas de ser vividas. Es decir, una vida en la que un ser humano no pueda realizar sus capacidades naturales, pues es una vida que será sagrada en el sentido del Homo sacer, porque los enfermos de Down son el ejemplo paradigmático del Homo sacer. Son sagrados en el sentido de que todos los padres de enfermos de Down dicen que son la sal de la tierra, que son un don divino, que viven alegres, que agradecen los cariños como ningún otro.
pero también son sagrados en el sentido doble de que pueden ser sacrificados en cualquier momento. Es decir, que no sé si tienen derecho a voto, pero sería raro que lo tuvieran. A lo mejor incluso ha habido unas legislaciones recientes que les han dado derecho a voto. No tienen voz, no forman parte del demos y la mayor parte de las leyes de plazos en la interrupción del aborto permiten abortar en caso de diagnóstico de enfermedades próximas a este tipo mental, entendiendo que no todas las formas de vida son igualmente legítimas. Como digo, los enfermos de Down son un ejemplo del Homo sacer de Agamben, porque, por un lado, cuando ya nacen se les considera sagrados, porque de alguna forma dan sentido a la vida de sus padres. Es decir, tú eres un pobre funcionario que no sabes ni lo que estás haciendo, tu vida consiste en poner sellos, de repente tienes un hijo que es un enfermo de Down, te tienes que dar una baja, etcétera, recibes incluso una subvención del Estado y tu hijo es un ser agradable etcétera, que sonríe y demás, y aunque sea indiscernible intelectualmente de un mono, pues eres un hombre realizado. Pero es curioso, el sentido de la vida esto es muy interesante, ¿eh? Igual que el sentido de la vida de Nietzsche estribaba en que la gente fuera allí a hacerse selfies, el sentido de la vida de los enfermos de Down no consiste en que ellos vivan mejor o peor, sino que hacen felices a sus padres. Y los que se quejaron en Twitter, evidentemente, no eran los propios. Había algunos enfermos de Down que no sé si tienen capacidad como para tuitear. Esto no voy a entrar aquí en el detalle y no sé si pido disculpas si hay alguien que tiene familiares, todo este rollo, ¿vale? Siempre, evidentemente, se entiende que estamos aquí en un terreno de un espacio seguro para el cuñadismo ilustrado, que es lo que es la filosofía, amigos míos. La filosofía no te eleva por encima del cuñado, simplemente te da una cierta reflexividad, pero es importante cuñadear un poco incurrir en el error antes de elevarte a la verdad, vamos a decirlo así, ¿bien? Entonces, por aquí van las cosas, más o menos, ¿vale? Otro ejemplo en el que, todavía más polémico, de la idea de que no todas las formas de vida son igualmente valiosas. La pena de muerte. La pena de muerte fue justificada por el filósofo Gustavo Bueno bajo la expresión eutanasia procesal. Lo que él entendía es que los artífices de crímenes horrendos habían perdido su personalidad en el acto del crimen. Es decir, qué sé yo, los miembros de la manada mismamente. Eso es un poco exagerado, pero vamos a tratar los de la manada, porque sobre esto se ha planteado este tema, ¿no? Los miembros de la manada, una de dos, o son inconscientes respecto a lo que han hecho, razón por la cual no son personas, sino que son animales son raciomorfos, son animales raciomorfos, ¿sabes? O son conscientes de lo que han hecho y, por lo tanto, su personalidad ha quedado destruida en el acto del crimen y ellos mismos exigen para sí mismos la eutanasia. Esta es la posición que tenía también Kant respecto a la pena de muerte. La pena de muerte es simplemente el castigo que se le da a un sujeto autónomo que sabe lo que ha realizado al cometer este tipo de crímenes horrendos. Es decir, si tú eres un sujeto autónomo que te das tus propias leyes y que actúas conforme al imperativo categórico, tú sabes cuáles son las consecuencias de la acción que has llevado a cabo. Y por lo tanto el Estado no estaría a la altura de tu autonomía moral si te diera otra pena que no fuera la de muerte. Es decir, tú has decidido autónomamente cometer un crimen de estos horrendos salvajes, el Estado sería paternalista si no te diera a cambio lo que te mereces, la pena de muerte. Esa es la visión kantiana, de la pena de muerte, en concreto. Y la visión de Gustavo Bueno es esta que estamos diciendo. La pena de muerte no es una pena, porque la muerte no hay un alma en pena, no hay vida tras la muerte, la muerte es la eliminación del sujeto, lo que hay en todo caso es una buena muerte, la euthanatos, la eutanasia procesal. El verdugo no te estaría imponiendo una pena, sino que simplemente te estaría, por así decir, concediendo una buena muerte. Simplemente estaría concretando en hechos la destrucción de una personalidad que ya se había producido previamente, seas consciente o inconsciente de lo que has hecho, ¿vale? Por ahí irá la cosa. Y todo esto está más o menos emparentado con esta frase. No hay que considerar lo más importante el vivir, sino el vivir bien. Y por lo tanto también el morir bien. Por ahí va la cosa, ¿vale? Venga, seguimos. 49. Por tanto, tampoco si se recibe injusticia se debe responder con la injusticia, como cree la mayoría, puesto que de ningún modo se debe cometer injusticia. Tan solo queremos leer esa frase. Aquí Sócrates está planteando su doctrina de que es peor cometer una injusticia que sufrirla, por esto que hemos dicho previamente, de que el hombre bueno no puede sufrir ningún mal, pero también se podría comentar con mucho más detalle, trayendo a colación la teoría de
La violencia y lo sagrado de René Girard. René Girard es un autor que tiene este libro maravilloso, traducido en anagrama, titulado La violencia y lo sagrado, donde lo que hace es una antropología filosófica de el origen de la ley. Antes de la constitución de la ley y de la justicia retributiva, antes casi de la ley del talión configurada en el código de Hammurabi, ¿qué había exactamente? Porque el código de Hammurabi fue objetivamente un progreso histórico, donde ojo por ojo, diente por diente. Porque lo que había antes de la ley, hipotetiza René Girard, es la ley la lógica del don, por no hablar de leyes. Antes de la ley estaba la lógica del don. ¿A qué se está refiriendo René Girard cuando habla de la lógica del don? Bien, se está refiriendo a un famoso texto, El deseo sobre el don, de Marcel Mauss. Marcel Mauss, bueno, hay Mauss, hay varias formas de pronunciar el nombre. Marcel Mauss o Mauss es un antropólogo que estudió sobre todo los sistemas de intercambio en las Islas Trobriand, llegando a la conclusión de que el principio de esos intercambios no estribaba en la ley de la reciprocidad, sino en una lógica parecida a la casa de apuestas, en la que el objetivo constantemente era subir la apuesta. Es decir, tú me dabas 1 kilo de trigo, yo te daba 2 kilos de avena, y tú me devolvías 3 kilos de acero, y yo te devolvía 4 kilos de cabras, y así sucesivamente. Hasta que te terminabas desbancando al oponente, ¿bien? Porque ya no tenía suficientes propiedades. Esta es la lógica también de las escalas militares. Estados Unidos tiene la bomba atómica, la Unión Soviética la tiene. Estados Unidos desarrolla la bomba de hidrógeno, pues y así sucesivamente, ¿no? La escalada militar como un círculo vicioso de rearme constante. En la medida en que la seguridad es un bien posicional, uno está seguro en la medida en que los demás están inseguros respecto de mi seguridad. Todo ejercicio de perfeccionamiento de la seguridad propia conduce a este círculo vicioso en el que cuanto más protegido estás, menos protegidos están los demás, con lo cual más se protegen ellos, así sucesivamente, ¿bien? Pues esta es la lógica del don. La lógica del don es aumentar constantemente la apuesta. Y así funcionan los regalos, ¿no? Tú en un cumpleaños, o sea, el que queda mejor en las festejos no es el que más recibe, sino el que más da. Bien. Y o sea, la magnanimidad o la benevolencia como una de las virtudes centrales. Eso también estaba, por ejemplo, en Aristóteles, ¿no? En Aristóteles, no sé si no lo veremos, porque nosotros Aristóteles lo tenemos ahí un poco como, como ruido de fondo, pero no vamos a entrar en él. Pero Aristóteles por ahí plantea el tema de la magnanimidad como una de las virtudes centrales aquí tenemos una traductora de Aristóteles, podrá decirlo más con detalle, pero si no recuerdo mal, la magnanimidad hacia el término medio entre la avaricia y la liberalidad, ¿no? Podríamos traducirse, ¿no? Es decir, el ser muy dadivoso, casi un manirroto, ¿no? Entre el manirroto y el avaro está el magnánimo, que prefiere que los demás tengan deuda respecto de él que viceversa. ¿Bien? Es una visión también muy típica de la oligarquía. Es decir, la oligarquía prefiere no pagar impuestos para ser caritativo, ¿no? Venga, Banco Santander, la familia Botín. Evade impuestos al mismo tiempo que concede caritativamente herramientas o instrumentos de tratamiento del cáncer, ¿no? Esa es una visión también expuesta por un nietzscheano contemporáneo que es Peter Sloterdijk. Peter Sloterdijk, con motivo de la crisis de la deuda griega, sugirió que en lugar de pagar impuestos en Alemania se sustituyeran los impuestos que son obligatorios por la caridad de los ricos. Las 3 formas, aquí podríamos también recordar las 3 formas del amor en Grecia: ágape, eros y filía, que son 3 formas de amor. Bueno, lo veremos esto más con más detalle en el banquete, ¿no? Pero básicamente podemos decir que el eros es una forma de amor de abajo arriba, la filía es una forma de amor horizontal, la amistad, y el ágape o la caridad es una forma de amor de arriba abajo. Entonces, del mismo modo que para lo políticamente correcto a día de hoy, el único humor bueno es el que se realiza o bien entre iguales o bien de abajo arriba, podríamos decir que desde el punto de vista del poliamor actual, el buen amor es el amor entre iguales, la filía o la amistad, o de abajo arriba, el eros, la pasión erótica y demás. Pero lo que se prohíbe desde luego es la caridad. La caridad como el gesto de amar al prójimo, pero en tanto que
hijo de Dios, pongamos por caso, o en tanto que súbdito de determinado estado, etcétera. ¿Se entiende, no? Por ahí va la cosa. Vale, entonces, René Girard llega a la conclusión de que la ley del talión en el código de Hammurabi es una ventaja histórica, un progreso respecto de del ciclo de la violencia, porque por primera vez se establece una cierta proporcionalidad. Es decir, previamente, tú me robas una gallina, yo te robo una oveja. Tú me robas un mulo, yo te secuestro a tu hermana, tú matas a mi hermano, yo mato a toda tu familia, tú matas a mi pueblo, yo mato a tu ciudad. O sea, como que esto va creciendo, ¿no? Cómo funciona la mafia, cómo funcionan todas las instituciones prepolíticas. Entonces, frente a esta conducta prepolítica, que es la apuesta constante, la subida de N+1, el N+1 constante, la apuesta lo central de la ley o de la justicia es la proporcionalidad. Que el delito que la pena sea proporcional al delito, y así sucesivamente. No tiene por qué ser igual, pero tiene que ser proporcional. Vale. Aquí traía, aunque yo no sé si me va a dar tiempo a comentarlo con cierto detalle, sí, yo puedo ir lento y puedo ir rápido, no os preocupéis. El fragmento famoso de Anaximandro. Anaximandro tiene un fragmento sobre el tema de la injusticia, y lo traía aquí un poco a modo de reflexión personal, porque yo hace unos años realicé un funeral de la filosofía que consistió, entre otras cosas, en comprarme 5 metros de clásicos de filosofía, desde los presocráticos hasta Fernando Savater, quemar un tercio de los libros en un acto que fue considerado protonazi y demás, enterrar otro tercio de esos libros y utilizar otro tercio de esos libros para hacer una tirada limitada de los discursos que se pronunciaron en el funeral. El discurso que teníamos en mente pues era la idea de que los clásicos podían servir de alimento para los jóvenes filósofos actuales. Esto lo realicé con un amigo de Madrid llamado Miguel Ballarín. Y en YouTube está subido el vídeo de cómo quemamos los libros, que generó tanta polémica e indignación, y lo que no está subido todavía es el enterramiento. Enterramos los libros en un museo mausoleo que está en la provincia de Salamanca, en un pueblecito llamado Morille, donde hay un museo en el que las obras no se exponen, sino que se entierran. Entonces ahí están expuestas obras de Isidoro Valcárcel Medina, Esther Ferrer, incluso uno de los entrenadores de fútbol de la selección española, enterró del Bosque, enterró la pelota de uno de los... ¿Cómo se llamaba? La pelota del Mundial de África. Esa, pues enterró esa. Entonces, como obra de arte. Y en medio de ese berenjenal están también un montón de clásicos de filosofía, pues yo qué sé, la Suma Teológica en latín, que la compramos por 10 euros en el Rastro y cosas así. Y le pusimos como lema en la lápida esto que os voy a leer ahora en griego. Lo voy a leer en castellano. De donde las cosas tienen su origen, hacia allí deben sucumbir también, según necesidad, pues tienen que expiar y ser juzgadas por su injusticia, de acuerdo con el orden del tiempo. Bien, esta frase la pusimos porque habla del fin y el comienzo, y nosotros queríamos reflexionar sobre el fin de la filosofía, los peligros que se plantean para la filosofía del siglo XXI y todo ese tipo de cosas, pero también porque es la frase más antigua que se conoce escrita en Occidente, atribuida por Simplicio a Anaximandro, quien habría sido el primer filósofo griego que escribió en prosa. Claro, esta frase se puede interpretar de muchas maneras. Se puede interpretar de manera muy ingenua, diciendo básicamente, o leyendo, interpretando, haciendo la exégesis de que lo que está hablando aquí Anaximandro, lo que está diciendo Anaximandro es que hay una relación circular entre el nacimiento y la muerte, y que hay una resolución temporal de las injusticias por medio de las injusticias. Claro, esta es la interpretación que ofrece Nietzsche. Nietzsche tiene un texto de juventud llamado La filosofía de la época de los griegos, donde equipara a Anaximandro con Arthur Schopenhauer, entendiendo que los dos son dos grandes moralistas y pesimistas que comparten la convicción antinatalista de que el mayor pecado del hombre es haber nacido. Esta es la interpretación que ofrece Nietzsche en Anaximandro. Anaximandro huyó, es un texto de Nietzsche, Anaximandro huyó de este mundo de injusticia, de la impúdica pérdida de la unidad originaria de las cosas hacia una fortaleza metafísica, desde la que se asoma ahora dejando vagar la mirada a lo lejos. Y finalmente, después de un silencio reflexivo, les dirige a todos los seres la pregunta: ¿qué valor tiene vuestra existencia? Y si no tiene valor, ¿para qué existís? O sea, acojonante, ¿eh? No venía intencionado, pero esto tiene mucho que ver con lo que hemos dicho previamente. Me doy cuenta de que es por vuestra culpa por lo que os mantenéis en la existencia. Tenéis que expiar esta culpa con la muerte. Bueno, esta es la interpretación, podemos decir, ingenua, ¿no?
vuelvo a leer la frase, es como metafórica y tal, pero está muy bien. De donde las cosas tienen su origen, hacia allí deben sucumbir también, según necesidad. Pues tienen que expiar y ser juzgadas por su injusticia, de acuerdo con el orden del tiempo. La interpretación erudita, un poco más refinada, podríamos identificarla con la interpretación que hace Martin Heidegger. Martin Heidegger es un autor que ya hemos citado en muchas ocasiones y que, como comentábamos antes el otro día con Javier Aguirre, se caracteriza también por sus interpretaciones un poco delirantes de los clásicos. Y él llega a retorcer hasta tal punto esta frase que la traduce, o sea, lo que os acabo de traducir, que es una traducción literal, él la traduce así al alemán, versión castellana. A lo largo del uso, en efecto, dejan que tenga lugar acuerdo y atención mutua en la reparación del desacuerdo. O sea, aquí cada uno acojonante. O sea, las traducciones libres, o sea, no ha habido traducción más libre. Esto podría haberlo hecho un mono borracho, pero bueno. Claro, lo interesante del texto que dedica Martin Heidegger, titulado La sentencia de Anaximandro, no es esta traducción delirante, sino una reflexión que él plantea sobre nuestra relación con los clásicos. Aquí lo que os estoy exponiendo ahora mismo es más o menos el discurso que yo di en ese vídeo que no subiré hasta que sea titular, no vaya a ser que me echen de la universidad por enterrar y quemar y ser un pseudonazi, etc. Dice Heidegger, además citando a Heidegger, o sea, cagándola todavía más. Dice Heidegger sobre nuestra relación con los clásicos. Pero, ¿de qué autoridad está revestido lo primigenio para dirigirse a nosotros, que pasamos por ser los últimos epígonos de la filosofía? ¿Somos los epígonos de una historia que ahora se encamina rápidamente hacia su final y que acaba con todo en un orden más estéril e uniforme? ¿Qué nos importan todas las filosofías de la historia únicamente historicistas, si lo único que hacen es deslumbrar con el buen ordenamiento de la materia histórica dada? Si explican la historia sin pensar jamás en los fundamentos de sus principios de explicación a partir de la esencia de la historia y a esta sin tener en cuenta al propio ser, ¿somos los epígonos que somos? Pues esta pregunta final de los somos los epígonos que somos me parecía muy interesante, aunque evidentemente esta no es ni mi visión de la historia de la filosofía ni mi interpretación de la sentencia de Anaximandro. Mi interpretación de la sentencia de Anaximandro, que la traía a colación porque hablaba de la injusticia, es que es la siguiente. Anaximandro es el primer autor que habla del arjé, del primer principio. Y yo entiendo, que esto lo habéis dado supongo en Antigua 1, lo hace en buena medida como una crítica a las doctrinas de su maestro, Tales de Mileto. Para Tales, el primer principio es el agua, un elemento que aparentemente está presente en todo lo que existe. Y es fuente de vida y es fuente del resto de las cosas. El gran descubrimiento de Anaximandro frente a Tales de Mileto es que hay elementos contrarios. Es decir, que existe el agua y el fuego, el frío y el calor, lo húmedo y lo seco. Y que no se puede elevar a ninguno de esos elementos a la condición de primer principio sin cometer una injusticia. Dada la irreductibilidad entre los elementos, que es muy parecido a lo que hemos dicho previamente, de la irreductibilidad de los primeros principios y todo este tipo de cosas en Suárez, el primer principio no puede ser algo definido, sino que tiene que ser algo indefinido, ilimitado o indeterminado. De ahí que Anaximandro ofrezca como arjé no el agua, el fuego, el aire o la tierra, sino el apeiron, lo indeterminado. El apeiron no solamente hace de mediación entre los opuestos, sino que también de alguna forma rodea y envuelve, tanto espacial como temporalmente, al cosmos, al orden. Y aquí esto es la forma en la que yo vinculo la doctrina del apeiron con la otra doctrina conocida de Anaximandro, que es la de la pluralidad de mundos. Para Anaximandro, el mundo no es solamente finito espacialmente, cosa que sostenían casi todos los filósofos griegos, de que un mundo infinito no sería uno sino múltiple, sino que también creía que el mundo era finito temporalmente. El problema al que se enfrentaba Anaximandro era cómo conciliar la finitud, tanto espacial como temporal, del mundo con la doctrina clásica griega de la eternidad de las causas y los efectos. De que el mundo no ha sido creado, sino que existe desde siempre y va a existir para siempre. Pues la conciliación es justamente la doctrina de la pluralidad de los mundos, no como mundos actualmente existentes unos al lado de los otros, sino como mundos que se van a suceder unos respecto de los otros por medio de la regresión al apeiron. Entonces surgen por decirlo rápidamente, traducido a cosmología actual, para Anaximandro, todo surge de lo indefinido por medio de un Big Bang y regresa a un Big Crunch, ¿no? Entonces hay una sucesión constante de mundos en un infinito no actual sino potencial, marcado por la línea del tiempo, y de ahí y esta es la lectura que yo ofrezco.
de donde todas las cosas tienen su origen, el apeiron, hacia allí deben sucumbir también, según necesidad. Pues tienen que expiar y ser juzgadas por su injusticia, injusticia que consiste en la elevación de uno de los elementos al primer principio, de acuerdo con el orden del tiempo. El orden del tiempo es irreversible, por ahí va la cosa. Esa es la lectura que yo ofrecería. Como ya digo, pues bueno, esto viene un poco... o sea, lo mismo que he dicho siempre. El Tito Ernest no os explica solo el tema que toca, sino también algunas cosas que vienen como postre o como merienda y demás, ¿vale? Venga, seguimos. 50b, voy terminando de verdad. No es cierto que por medio de esta acción que intentas tienes el propósito, y aquí está hablando la ley, no es cierto que por medio de esta acción que intentas tienes el propósito, en lo que a ti depende, de destruirnos a nosotras y a toda la ciudad. ¿Te parece a ti que puede aún existir, sin arruinarse, la ciudad en la que los juicios que se producen no tienen efecto alguno, sino que son invalidados por particulares y quedan anulados? ¿Qué vamos a responder, Critón, a estas preguntas y a otras semejantes? Cualquiera, especialmente un orador, podría dar muchas razones en defensa de la ley que intentamos destruir, que ordena que los juicios que han sido sentenciados sean firmes. ¿Acaso les diremos, la ciudad ha obrado injustamente con nosotros y no ha llevado el juicio rectamente? El tema que está planteando aquí Sócrates, traído al presente, es si hay un derecho a la desobediencia o no. La mayor parte de los teóricos de la desobediencia civil han subrayado que el cumplimiento de la pena asociada a la desobediencia forma parte intrínseca del ejercicio de la desobediencia. Aquí estoy pensando sobre todo en Thoreau, pero también en Gandhi, Martin Luther King, etc. Thoreau, como es sabido, se negó a pagar los impuestos de los Estados Unidos, dado que ese Estado estaba en una guerra que él consideraba inmoral con los mexicanos y también en un acto de genocidio contra los indígenas. Esa es la razón por la cual Thoreau se negó a pagar los impuestos. No porque pensara que todos los estados eran ilegítimos, sino que pensó que Estados Unidos es un estado genocida y imperialista y que se había anexionado la mitad de México. Por ese motivo dejó de pagar los impuestos. Y él entendía, tal y como expone en su libro, en el libro fundador del derecho a la desobediencia, que el ejercicio de la desobediencia tiene dos momentos. Uno, dejar de pagar impuestos o dejar de contribuir materialmente a que el Estado pueda realizar sus fines, que son inmorales. Y dos, demostrar cómo ese Estado es un Estado totalitario o autoritario al no permitir la legítima desobediencia respecto a determinados fines. Es decir, el Estado, al meterte en la cárcel, te está dando la razón. Es decir, el Estado español, al meter a Junqueras en la cárcel, de alguna forma está confirmando la idea de que el Estado español tiene déficit democrático, lo que sea. ¿Bien? Porque no permite una consulta, aunque sea meramente en carácter simbólico, etc. ¿Vale? La pregunta que aquí se plantea, o que está planteando las leyes a Sócrates, es si los Estados deberían permitir la objeción de conciencia y en qué campos deberían permitirse tales objeciones de conciencia. Es decir, que tú dejaras de hacer ciertas cosas porque tienes una discrepancia moral respecto de lo que se está llevando a cabo. Volvemos otra vez a lo mismo, el conflicto entre la política y la moral. En España, como es sabido, hubo derecho a objeción de conciencia en los últimos años de la mili. Y hubo todo un movimiento de objetores de conciencia que consideraban que la guerra era un fin inmoral, aunque fuera un fin perfectamente político, de hecho la esencia de la política, y el Estado, en sus últimos años, permitía que esos objetores de conciencia no fueran a la mili. Aunque tuvieran que pagar multas. Hay toda una historia de los objetores de conciencia muy interesante en la que no vamos a entrar. Lo interesante es que esta es la posición de que el ciudadano tiene derecho a realizar objeción de conciencia respecto a la guerra. Es una posición que asumió el padre, presuntamente, del autoritarismo moderno, Hobbes. Hobbes afirmó que, dado que el fin del Estado es la preservación de la vida de sus integrantes, esa es la razón por la cual se firmó el contrato social primigenio, el Leviatán, al llevar a los milicias al campo de batalla, está violando el contrato social. Con lo cual, el particular que es llevado a filas tiene tanto derecho a patalear y a enrabietarse como el Estado de forzarle a ir al frente. No sé si explico. Hobbes tiene unos pasajes muy interesantes en los que subraya cómo el condenado a muerte ya está fuera de la ley. El condenado a muerte ya no forma parte del contrato porque el contrato se firmó para preservar su vida. ¿Me explico? Con lo cual, en el momento en que se le aplica una condena a muerte o se le lleva al frente
para defender al Estado, peligrando su propia vida, tiene derecho a patalear. Y dice Hobbes, y el Estado a forzarle a llevarle o bien al frente, o bien a la horca, o a la picota, lo que sea. ¿Se entiende? Es decir, hay un derecho privado, subjetivo, de patalear, rebelarse, desobedecer, camino del frente o del patíbulo, y también hay una obligación por parte del Estado de hacer uso de sus ciudadanos para determinados fines. Así de sencillo. Entonces, el ejemplo de la guerra es muy sencillo, porque el ejemplo de la guerra, por así decir, plantea un conflicto entre lo político y lo moral, en el que casi todos nosotros estamos inclinados, después de 2 guerras mundiales, a anteponer la moral sobre la política. A diferencia de Sócrates, como hemos visto, Sócrates justifica su posición asumida en el juicio por razones bélicas. Es decir, si me mantuve en las batallas en las que participé, ¿cómo no me voy a mantener aquí ahora? Pero un ejemplo mucho más jodido, supongo también para la ideología que ustedes puedan tener, es el de la objeción de conciencia en caso de aborto. Como ustedes saben, en ciertos países los médicos pueden no practicar abortos si consideran que ese acto es un acto inmoral en el que se está realizando un infanticidio. Entonces, la pregunta que quisiera lanzarles, sobre la cual quisiera que ustedes reflexionaran, es: si los reclutas tienen derecho a objetar de conciencia respecto a la guerra, ¿por qué los médicos no van a tener mismo derecho a objetar de conciencia respecto de un acto que ellos consideran que es literalmente un infanticidio? Digo, los médicos que tengan una ideología conservadora, cristiana, lo que sea. ¿Bien? ¿Se entiende por dónde va la cosa? Eso es lo que quisiera plantearles. De nuevo, lo que se está aquí planteando en última instancia, en todo este diálogo, es un conflicto objetivo que se da entre la política y la moral, el caso de la guerra, o entre la moral y la ética, el caso del aborto. ¿Bien? Venga, seguimos. 51D. El que de vosotros se quede aquí viendo de qué modo celebramos los juicios y administramos la ciudad en los demás aspectos, afirmamos que éste, de hecho, ya está de acuerdo con nosotras, las leyes, en que vamos a hacer lo que nosotras ordenamos, y decimos que el que no obedezca es 3 veces culpable, porque le hemos dado la vida y no nos obedece, porque lo hemos criado y se ha comprometido a obedecernos y no nos obedece ni procura persuadirnos si no hacemos bien alguna cosa. Nosotras proponemos hacer lo que ordenamos y no lo imponemos violentamente, sino que permitimos una opción entre 2, persuadirnos u obedecernos, y el que no nos obedece no cumple ninguna de las 2. Aquí lo que quisiera recordarles es la teoría de Albert O. Hirschman, expuesta en el libro Voice, Loyalty or Exit, en castellano, Voz, Lealtad o Salida. En ese libro, Hirschman, que es uno de los sociólogos así más importantes del siglo XX, que tiene un libro muy bonito titulado Pasiones y Instintos, creo, argumentos en defensa del capitalismo antes de su triunfo, en el que expone pues cómo antes de que se generalizaran las teorías del equilibrio racional de los mercados, pues ya habían sido defendidas previamente por los ilustrados. Es un libro muy bonito, pero este que estamos comentando todavía más. Voz, Lealtad o Salida es un libro en el que, dice Hirschman, expone los 3 tipos de reacción que puede tener la ciudadanía respecto del Estado. La ciudadanía puede ser obediente, leal a las leyes, puede ser crítica, levantar su voz, o puede simplemente huir, hacer la democracia a los pies, salir. Estas serían las 3 formas canónicas de conducirse en política. La posición, por así decir, conservadora, según la cual el status quo es legítimo porque es preferible la injusticia al desorden. La posición progresista o crítica, según la cual hay ciertos poderes fácticos que deben ser cambiados o transformados, ya sea revolucionaria o reformistamente. Y la posición, podemos llamarla, libertaria, autónoma o anárquica, o anarquista, según la cual la única opción política legítima es la huida del poder, la salida del entramado sistemático de órdenes, leyes, jueces, etc. Claro, la posición de la crítica de Sócrates al anarquismo es muy evidente. Ya lo expusimos el otro día. Todo está regulado. Lo quieras o no, toda sociedad política tiene una ley, implícita o explícita, y la cuestión es que haya mejores o peores leyes. Pero una comuna anarquista tiene tantas leyes, o lo sepan ellos o no, como un Estado totalitario o autoritario. Aunque esas leyes sean coordinadas, consensuadas, decididas de manera unánime, lo que se quiera. ¿Bien? Como dice Platón, hay 2 alternativas ante la ley. O bien se obedece la ley, o bien se la persuade. Para Platón, como estamos viendo, no hay posibilidad de salida. Es decir, si tú sales de una ciudad, caes en otra ciudad, pero esa ciudad tiene ley. Y tú mismo, de alguna forma, ya está anticipando doctrinas de la República y demás, tú mismo ya eres una ciudad
tus partes del alma también están coordinadas o desordenadas entre sí. ¿Bien? Entonces, hay tan solo dos alternativas: o ser leal o levantar la voz, o obedecer o bien criticar a las leyes. Y, paradójicamente, y dice, ambas formas de relación con la ley presuponen la obediencia. Lo dice de una manera muy paradójica. Dice, permitimos una opción entre dos: persuadirnos u obedecernos. Y el que no nos obedece no cumple ninguna de las dos. Es decir, persuadir a la ley presupone, intentar persuadir a la ley presupone que la obedeces. No puedes nadar y guardar la ropa. La obediencia a la ley, o sea, la crítica a la ley presupone su obediencia. Presupone que tú te atienes a la ley y que simplemente quieres modificarla, ¿vale? En política, las propuestas quien propone se lo come, por decirlo con un lema muy típico de asambleas y cosas por el estilo. Es decir, frente al mercado, que en una ocasión Juan Ramón Rayo me lo definió como una serie de secesiones encadenadas, el Estado o la ley en el Estado o la ley te tienes que tragar el resultado de la decisión democrática o autoritaria. Es decir, lo mismo, en un Estado, ustedes son carnívoros, yo soy vegano, hago una secesión individual y yo me voy al Baobab y ustedes qué sé yo, al Burger King, lo que os toque. Aunque ahora hay opción vegetariana y demás. Entonces, eso es lo que quisiera simplemente comentarles. Cómo hay una posible crítica, si se quiere, o posición alternativa a la de Sócrates, enarbolada por la escuela libertaria contemporánea, muy seriamente, Michael Huemer, tiene un libro de 2013 titulado El problema de la autoridad política, donde critica esta posición que expresa Platón de que uno, al nacer en una ciudad y al haberse desarrollado y criado en esa ciudad, ya ha asumido implícitamente el contrato social de esa ciudad. Un ejemplo que podemos poner contemporáneo es el de Lolito Fernández. Cuando Lolito Fernández decidió irse a Andorra para pagar menos impuestos, hizo unas declaraciones a través de Twitch y luego posteriormente llevadas a YouTube, en las que dijo: yo no le debo nada a España. Evidentemente se generó una polémica salvaje en la que los críticos dijeron que como no le vas a deber nada a España, España te ha dado el idioma, te ha dado la educación, te ha dado la seguridad social, te ha dado la seguridad ciudadana, te ha dado un montón de cosas, te ha dado casi el internet, ¿no? Prácticamente, para que tú puedas luego ser un jugador de Fortnite. Tú no hubieras llegado a ser jugador de Fortnite si no hubiera sido gracias a España. Tú perteneces a España, paga impuestos en España, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, bueno, simplemente ahí quisiera terminar. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos un tiempo, yo creo que nos podemos permitir, si os parece bien, un par de preguntas antes de terminar. Sí. Tengo dos preguntas, pero son muy largas. Bueno, adelante. Yo por mí no tengo ningún problema, ¿eh? Yo tengo salvo por el tren, que lo pillo a las 9:40, pero que puedo coger un taxi y me dejan 10 minutos, no pasa nada. Venga, adelante. Necesito proponer una analogía de proporcionalidad entre los dos pares polis igual a nomos y el otro par Sócrates igual a proyecto filosófico existencial socrático, de tal manera que Sócrates necesita del par polis igual a nomos para ser propiamente Sócrates, entendiendo lo que es un trascendental que da las condiciones o posibilidad de la existencia de Sócrates y, a fin de cuentas, de los demás ciudadanos, ya que necesariamente Sócrates lo necesita para seguir conociéndose a sí mismo, existencialmente, y que el par polis igual a nomos necesita que Sócrates siga la ley porque es el hecho trascendente, es decir, de alguna forma se postula la ley como concepto y por ello es en sí justa, y después de este postulado ya está la injusticia o la injusticia sobre la que discute Sócrates con los demás ciudadanos. Esa una. Y la segunda, y sin haber ejecutado Sócrates, como ocurre a la antigua de Zambrano, este hecho explica que Sócrates alcanza un cierto tipo de trascendencia o que resulta convertirse en una priori de la ciudad o, en nuestro caso, de la filosofía, siendo Platón el primer atormentado por la voz del difunto Sócrates, Platón y después muchos más hasta nosotros que estamos estudiando. Sí. La respuesta es sí, o sea, muy bien. No sé si esto lo está leyendo de algún sitio, pero... No, me he hecho la pregunta ahí. Vale, pues está muy bien visto. Hay mucha logomaquia, vamos a decirlo así. O sea, yo lo hubiera expresado con un lenguaje un poco más simple, pero está bien. Por ahí Deleuze, no sé si Deleuze o alguno de estos autores subrayaba que es mejor partir de un cierto exceso barroquismo para luego alcanzar la claridad y la simplicidad. Evidentemente has exagerado mucho, has hecho muchas hipérboles y demás en tus analogías de proporción y has jugado mucho has utilizado también
me has devuelto mi propia medicina. Es decir, yo estaba hablando de las relaciones de proporcionalidad, tal, no sé qué. Hostia, tú acabas de hablar de la analogía de proporcionalidad entre... Pero eso está bien utilizado, ¿eh? A ver, no. Pero... Stricto sensu no, pero... ¿Cómo decir? Que está bien, es un ejercicio legítimo, ¿no? Pero ya digo que forma parte de la logomaquia de segundo de carrera. Si en segundo de carrera no se hace eso, no se va a llegar a ningún lado en filosofía. Es decir, igual que aquí la compañera previamente, que ya no está en segundo, sino bien avanzada, en el máster de profesorado, hizo un intento de intentar desmantelar a Sócrates de Wittgenstein. Si no se hacen esos intentos, pues luego... pues vas a ser, o sea, ya eres un funcionario del pensamiento, ¿no? Que eres un tío muy duro, que no se permite jugar un poco con los términos, y evidentemente solamente estirando los conceptos y llegando a sus límites se ve cuando fallan. Yo creo que, a ver, sí que se puede establecer una cierta analogía de proporción, como tú has establecido, entre la polis y el nomos. Lo que pasa es que no veo los otros dos términos, porque los dos términos, tú has dicho que Sócrates y la vida filosófica, pero se podría entender que sí, evidentemente. Igual que la polis está regulada por las leyes, la vida de Sócrates está regulada por la filosofía. Se fuerza, estás forzando evidentemente la analogía de proporción, pero no estás utilizando mal. O sea, ya digo que yo lo aceptaría como válido, como bueno, incluso como interesante. Claro, porque ya en filosofía no consiste tanto en que uno argumente correcta o incorrectamente, sino también sugerentemente. Es decir, en la clase previa hablamos del Yahvé oeste, que dijo aquello de que Dios era uno antes de la creación y luego se convirtió en algo, y eso no sabemos si es verdadero o falso, pero desde luego sí queda mucho que pensar. Entonces, hay ciertas cosas que son tautologías que no dan nada que pensar, ¿no? ¿Qué sé yo? Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Pues esa frase, hombre, luego se ha dado mucho juego, pero per se, si no tiene uno en cuenta la historia de la filosofía, es una estupidez y demás, ¿no? Todas las cosas son idénticas a sí mismas. Salvo que uno traiga a colación este tipo de locuras, pues lo de la reduplicación del vínculo y el ser imperpensable y demás, ese tipo de temas se agotan en sí mismos. Pero vamos, que sí, que lo que has dicho está bien y sugerente, yo creo que la gente lo ha sabido apreciar y demás. ¿Alguna otra pregunta, intervención? No tengáis miedo, de verdad, que aquí este hombre ha sido lijado brevemente o autolijado, pero lo que ha dicho es interesante. ¿Nada? ¿Nadie quiere comentar nada sobre el Critón o el diálogo o lo que sea? ¿O sobre lo que hemos ido sugiriendo de la eutanasia, la objeción de conciencia? Vamos a hacer un pequeño test. A ver, que levante la mano quien crea que los reclutas tienen derecho a objetar de conciencia respecto de la mili. A ver, que levante la mano. Vale. Ahora, que levante la mano quien crea que los médicos tienen derecho a objetar de conciencia respecto al aborto. Bueno, más o menos podemos decir que como un tercio, ¿no?, de los que habrían levantado la mano previamente. O sea que es curioso, ¿no? Como al final yo creo que el sentido común contemporáneo es un sentido común muy liberal, donde los valores éticos que tienen que ver con la preservación del individuo, pues se anteponen sobre los valores morales y los políticos. Porque al final la doctrina de la sacralidad de la vida humana, aunque se plantea como una doctrina que trata sobre el feto, trata más bien sobre el concepto de ciudadanía o de sujeto de derechos que otra cosa. Lo que está diciendo es que el feto es un sujeto de derechos, básicamente, lo que se está diciendo con esa doctrina. Y sobre eso se antepone por así decir, la autopropiedad que tiene la mujer sobre su propio cuerpo, ¿no? Entonces, de alguna forma, igual que el verdugo tan solo estaría dando al condenado a muerte su eutanasia, el médico tan solo le estaría dando a la mujer, sería simplemente el instrumento mediante el cual la mujer se apropiaría de algo que le pertenece inalienablemente, que es su propio cuerpo, ¿no? Por ahí iría más. Yo entiendo que va por ahí, ¿no?, la razón por la cual no levantáis la mano. Porque, como he sabido, el Estado tiene tropecientos funcionarios. Si unos objetan de conciencia no pasa nada, que hay otros que son unos matasanos y hacen lo que les manden. Si hay que hacer eutanasia, eutanasia. Si hay que hacer eugenesia, eugenia. O sea, estos son los fagidioten, los médicos que les dan un bisturí y van en canal por donde puedan. En fin, vamos a marcharnos, que voy a perder el tren. Muchas gracias.